buenas a todos, a todas. Bienvenidos a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas. Hoy tenemos un podcast especial. Va a ser un poco largo, entonces lo vamos a dividir en 2 episodios porque vamos a trabajar un personaje que está buenísimo. Para trabajar este personaje vamos a hablar con el profesor Eduardo de la Serna. Él tiene un doctorado en Roma sobre teología espiritual. Se dedica a los estudios bíblicos desde hace 45 años. Ya está retirado, pensionado, jubilado, como le digan en su lugar, pero aún así él sigue dando clases en diferentes espacios. Tienen muchísimas publicaciones, unos 14 libros, muchos artículos y un montón de cosas más. Entonces, profesor Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo están todos y todas los que están escuchando? Acá, en Buenos Aires está haciendo mucho calor, pero ya está yéndose el verano, así que está empezando a aliviarse. Estuvimos días muy feos, pero ahora estamos todos bien, creo. Bueno, muchísimas gracias. Aquí en Costa Rica tenemos un clima loco, entonces hace calor, hace frío, llueve, luego, bueno, de todo un poco. Pero muchas gracias por aceptar esta invitación. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante, un personaje al que usted o una persona a la que usted le ha dedicado también su vida de estudio. Y como yo le dije preparando este podcast, es una persona con la que yo todavía tengo conflictos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos va en este podcast. Y es que vamos a hablar de Pablo. Entonces, profesor, muchos de sus libros, de sus artículos y todo está dedicado a Pablo y a sus cartas. Por cierto, en la descripción de este video están algunos links para algunos artículos y libros de acceso libre y también hay una lista de toda la bibliografía del profesor Eduardo de la Serna. Entonces pueden revisar ahí. Entonces, profesor, empecemos, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo, por cierto y por sobre todas las cosas, era un judío. Y entonces ya empieza el lío, porque muchas veces tenemos la idea de que Pablo era cristiano, cosa que no era. La palabra cristiano no aparece jamás en los escritos de Pablo, más allá de que en alguna traducción a veces aparezca, en griego no aparece jamás la palabra cristiano. Digo porque, por ejemplo, en 1 Corintios 9, algunas Biblias traducen mujer cristiana cuando Pablo dice mujer hermana. Pero bueno, ya de eso hablaremos más adelante, sobre el tema de la mujer, me parece, así que dejemos eso por unos minutos. Pablo era judío. eh, no sabemos muchos datos porque el problema que tenemos, como suele pasar, para hablar de un personaje histórico hace falta tener fuentes más o menos incontrastables. Es decir, hace falta tener fuentes más o menos seguras. Y sobre Pablo no tenemos muchas fuentes más o menos seguras, porque Hechos de los Apóstoles está escrito por entre comillas, un enamorado de Pablo, ¿no? Es decir, Lucas sería el presidente del club de fans de Pablo y entonces nos merece a veces mucho crédito porque uno invita, sobre todo, y ahora más en serio, en tiempos en que Pablo era discutido en algunos ambientes, cuando empieza a ser criticado o cuestionado, Hechos pone a Pablo resaltando su figura, y entonces a veces uno se puede preguntar, ¿esto será verdad o será que, por ejemplo, Lucas lo hace para reforzar la imagen del personaje que él quiere destacar? Por ejemplo, una cosa interesante es que hay cosas que dice Lucas en el Evangelio que después las dice en Hechos sobre Pedro y después las dice más adelante sobre Pablo, como una manera de ir remarcando momentos clave de la historia de la iglesia, si se puede decir así. Entonces, Jesús, Pedro, Pablo, y entonces van marcando así una continuidad, pero uno se puede preguntar, ¿y esto será o no será fiable históricamente? Lucas no tiene una intencionalidad de hacer una historia. Lucas quiere mostrar que el Evangelio progresa. Entonces eso es un primer tema. ¿Cuánto le podemos aseverar del Pablo histórico por lo que nos dice Hechos? Y la otra fuente que tenemos para hablar de Pablo es Pablo mismo. Pero como suele pasar, todos sabemos, por ejemplo, ¿no? Si a mí vienen y me critican
yo voy a decir, yo que soy tan bueno que nunca hice tal cosa. Después, si me pongo a pensar, me doy cuenta que sí, a veces la hice, o un poquito sí, ¿no? Entonces, pero en la defensa, en la apología, es normal que uno refuerce, resalte, omita un poco algunos elementos críticos. Entonces Pablo va a decir, yo qué, y va a omitir algunas cosas. Entonces, a la pregunta de quién es Pablo, tenemos un lío bárbaro porque tenemos a Pablo, que generalmente habla de él en las apologías, es decir, cuando lo han criticado, y Hechos, que habla de Pablo también cuando lo han criticado, pero para resaltar su figura. Ahora, si tenemos esto en cuenta, con un buen criterio, con, con un buen manejo de los textos, con una posición crítica, etcétera, podemos ir accediendo bastante a muchos elementos de Pablo. Para contestar, yo podría seguir porque yo estoy hablando de un amigo, así que puedo seguir, pero en todo caso me interrumpes con toda libertad, Raquel, ¿no? Pero yo creo que se puede decir que Pablo era un judío, seguramente de Asia Menor, judío helenista, es decir, un judío que hablaba griego, de hecho él se maneja bien en el griego, eh, quizás nacido en Tarso, quizás, pero no es seguro, pero probablemente sí, por lo menos en la provincia de Cilicia, de la cual Tarso era la capital, que probablemente haya nacido un poco después que Jesús, no era mucho más, no era de una generación distinta, de la misma generación de Jesús, aunque fuera un poco menor, probablemente puede haber nacido en torno a nuestra era, a ver, para decirlo así, nació en el año 1, por decir algo ficticio, pero digo, si Jesús nació más o menos en el año 6 antes de Cristo, lo cual es un tema complicado, pero bueno, esos son los datos que podemos manejar, Pablo sería 5, 6, 7 años menor que Jesús. Pablo está, como buen judío, probablemente adhiera al partido fariseo, o por lo menos no afiliado al fariseísmo, pero sí está adhiriendo a la ideología farisea. ¿Mm? Este, Digo porque hay una cuestión que no queda del todo claro si había fariseos fuera de Palestina o fuera de Jerusalén. Y si Pablo era de Asia Menor, por ejemplo, de Cilicia, difícilmente, pero suele pasar como a veces uno puede decir, yo adhiero al partido tal o a la ideología tal sin necesariamente estar afiliado al partido. Digo, para tener más o menos una idea. Es decir, Pablo sin duda cree en la resurrección, Pablo tiene una lectura bíblica que parece cercana a la mentalidad farisea. Así que Pablo, y en ese caso, parece, él lo dice más de una vez, Pablo es muy celoso de las tradiciones, celoso del judaísmo, y entonces entra en crisis cuando empieza a ver que hay alguien, o para ironizar un poco, alguienes, que sería el grupo este nuevo que está apareciendo de los seguidores de Jesús, que ponen en crisis o por lo menos relativizan algunos de los temas principales para el mundo judío. Por ejemplo, el templo. Entonces ahí Pablo, como parte de muchos otros más, entra en conflicto con este grupo. Esto sería un poco como para ubicarlo rápidamente. ¿Mm? Perfecto. Ahora, ¿dónde? Ya empezamos con un problema, porque no es claro si, como dice Hechos, Pablo estaba en Jerusalén y va, por ejemplo, a Damasco para perseguir a los seguidores de Jesús, o si Pablo estaba en Damasco, no en Jerusalén, y él persigue a los seguidores de Jesús que están en Damasco. Que ahí entramos en complicaciones a nivel histórico que no sé cuánto le pueden interesar a todos o no. Bueno, lo que podemos hacer es que si las personas que nos están escuchando y viendo tienen comentarios, tienen dudas, quieren hacer sus aportes, lo pueden hacer en la cajita de comentarios y
los vamos a ir respondiendo en los siguientes podcasts, o si es una pregunta que tal vez no logramos responder, pues yo me contacto con el profesor Eduardo y él nos envía la respuesta, o él mismo, si quiere, él pone la respuesta en el comentario de YouTube. Y nos vamos a asegurar de que sus dudas y preguntas sean contestadas. Eso siempre nos lo aseguramos. Antes de entrar de lleno en Pablo y un poco más ya en todo el tema de Pablo y Jesús y la transformación que Pablo vive, hay 2 preguntas que yo quiero hacer básicas, porque son esas preguntas que tal vez a uno le generan curiosidad, no son tan importantes a veces en temas de profundidad, pero a uno le generan curiosidad. Y es que se ha hablado del bendito aguijón de Pablo, ¿verdad? Entonces él decía: "Yo tengo un aguijón". Entonces yo recuerdo que alguien decía que es que seguro tenía los ojos muy salidos. Y otra persona decía, de hecho alguien me dijo, una vez que podía ser que Pablo era homosexual, o que, bueno, le han puesto de todo. ¿Qué podemos decir de ese aguijón? ¿Qué es? ¿A qué se refiere A con? ver, la palabra el aguijón se encuentra, para que los oyentes, los que les gusta profundizar, puedan mirarla, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7. Dice Pablo, para que no me engría en la sublimidad de estas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. La clave, como se ve, pero no es el caso para dar respuesta, está en el engreírse, jactarse, es el kaujaomai, que es una palabra muy importante en esta parte de la carta a los Corintios, pero lo que Pablo va a hablar es de un aguijón. En ningún lado más habla de esto, con lo cual cualquier cosa que digamos queda siempre en el terreno de la hipótesis o de las posibilidades o no. Por ejemplo, si uno mira la nota de la Biblia de Jerusalén, van a ver que va a hablar de una enfermedad aguda. Otros en la antigua Biblia de Jerusalén dice que para Pablo es la angustia de que el Israel, según la carne, palabra que aparece acá, no haya aceptado a Jesús. A ver, evidentemente está claro que está hablando de algo que que le impide o que lo perjudica o que es un problema a la hora de la predicación, ¿no? Para que no me engría tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, a ver, yo voy a simplemente hacer una ficción, pero si Pablo fuera tartamudo y tiene que predicar el Evangelio, evidentemente eso para Pablo sería un aguijón en la carne, sería un problema porque él, con ese entusiasmo que tiene Pablo, querría predicar y que salir y gritar y convencer al auditorio y no le salen las palabras. Otros han hablado, como dices, de la homosexualidad de Pablo, cosa que no hay elementos para suponerlo. Inclusive hay un texto en Romanos y en Primera Corintios 7 que invita a pensar, o por lo menos a cuestionar esa idea. Otros han pensado que Pablo podría ser, por ejemplo, epiléptico. Este, Pablo en Gálatas dice que él no pensaba ir a Galacia, pero una enfermedad lo hizo quedarse en Galacia y dice, una enfermedad seria, y dice, ustedes se habrían sacado los ojos para ayudarme. Entonces algunos han pensado en una enfermedad de la vista. A ver, está claro que se supone, que se entiende algo que, que hace que sea más complicado para Pablo la predicación y que cualquier cosa que digamos, algunas pueden ser posibles, otras son un poco más ficcionales, pero que no tenemos ninguna certeza para poder decir exactamente de qué se trata. Ok, entonces hay Es algo decir, no ahí sabemos, y no sabemos. seguimos especulando, no se sabe. Seguimos. Exacto. Bueno, y la segunda pregunta que tenía, así como como decir, como decimos aquí, para quitarnos de eso encima. A mí me llamó mucho la atención porque bueno, cuando yo estaba en las iglesias, esto recuerdo que cuando pedían la ofrenda y los diezmos, la gente decía, vean cómo apoyaban a Pablo en el ministerio, ¿verdad? Y que Pablo pasaba pidiendo ofrendas y todo para hacer sus viajes. Pero luego leyendo el texto me di cuenta que Pablo trabajaba. ¿Verdad? Él se ganaba su sustento, no vivía de las ofrendas y de esto. Entonces,
¿Cómo era esto de que Pablo trabajaba y al mismo tiempo predicaba? Bueno, ese es un tema interesante, y ahí hay algo que vale la pena prestar atención. Pablo dice varias veces que él trabaja con sus propias manos. Eso lo ha dicho, por ejemplo, lo dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, lo dice sobre todo, le dedica mucho espacio al tema en Primera Corintios 9. Eh, y lo interesante es que Hechos de los Apóstoles, que como ya dije hay que estar atentos a la hora de opinar sobre peso, en el capítulo 18 dice que Pablo se encontró en Corinto con Aquila y Priscila, o Prisca, depende, Hechos la llama Priscila, Pablo la llama Prisca, y que como tenían el mismo oficio vivieron juntos, etc. Y dice, eran hacedores de carpas, hacedores de carpas. Y acá es donde me parece que es muy interesante pensar este dato. ¿Por qué? Porque Hechos, que tiene el problema como buen judío, como buen griego, el autor de Hechos, que el trabajo en realidad debería ser para los esclavos, porque el amo de casa, el patrón, se tiene que dedicar al ocio, a pensar, a reflexionar, a filosofar, y que trabajen los esclavos. Es interesante que Hechos de los Apóstoles dice esto, en Hechos 18, que Pablo había dejado a Timoteo y a Silvano, los había dejado en Tesalónica y probablemente también en Berea, el que él entonces en Corinto empezó a trabajar con Aquila y Priscila, pero cuando ellos llegaron se dedicó por entero a la predicación, como diciendo que cuando llegaron Timoteo y Silvano, Pablo no trabajó más. Pero acá hay que recordar que, insisto, que al autor de Lucas Hechos, el trabajo es algo que no le termina de cerrar bien. A ver, les recuerdo a los oyentes. Marcos dice, cuando se preguntan quién es Jesús, ¿no es este el carpintero? Mateo va a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? Ya empieza a relativizar el trabajo de Jesús. Y Lucas dice, ¿no es este el hijo de José? Es decir, ni siquiera el trabajo menciona, porque el trabajo es propio de sectores más, eh, menos importantes a la hora de la predicación. Entonces, Lucas va a decir que Pablo trabajaba, pero en cuanto puede decir que ya no trabajaba más, no lo omite, lo cual es indicio de que trabajaba. Evidentemente, ese es un indicio de que trabajaba, ese es un criterio que pone John Paul Meyer cuando habla del Jesús histórico, dice que un criterio para acceder a Jesús es el criterio de molestia. Molesta esto y entonces es probable que haya ocurrido. Bueno, molesta que Pablo trabajaba, por lo tanto trabajaba. Ahora, si lo que dice Hechos es que Pablo trabajaba haciendo carpas, reparando carpas, acá hay algo que es muy interesante. Pensemos esto por un minuto todos los oyentes. Miremos un mapa de todo el Medio Oriente y pensemos que una caravana, un camello, recorre 20-22 kilómetros por día. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, de Jerusalén a Antioquía había 500 kilómetros. 500 kilómetros son 200, son 20 paradas, son 20 días de caravana, 20 paradas. De Jerusalén a Nazaret había cerca de 100 kilómetros, 5 paradas. Ahora, pensemos esto, la caravana que viene cargada con alimentos, con huevos, con higos, con telas, con ropa, con lo que fuere, tiene que parar cada 20, para decirlo rápido, 20 kilómetros, armar la carpa, al despertarse, desarmar la carpa y seguir el viaje. Es decir, si un viaje fue eterno, no digamos nada si fue un viaje de 500, de 1000 kilómetros,
tuvo que armar y desarmar tantas veces la carpa que las carpas terminan rompiéndose o terminan arruinándose, o a veces hay que repararlas o a veces hay que comprar una nueva. Profesor, ¿Dónde? perdón, nada ¿Eh? más para entender, cuando usted dice carpa, estamos hablando como de un toldo, Por ejemplo, de pero una pensemos en un tela. toldo, ¿sí? Una tienda, un toldo, pero donde duerme el grupo que está yendo en la caravana. Sí, ¿Mm? solo para hacernos bien la imagen. Sí, sí, Entonces, perfecto, perfecto, perfectamente. Entonces, pensemos que, a ver, la caravana, ¿a dónde se dirige? Generalmente se dirige o a una ciudad o a un puerto. En el puerto, y acá viene la imagen, pensemos que hoy, con las máquinas que hay en los puertos y con los contenedores, las máquinas sacan y ponen todo y lo hacen en, por ejemplo, en un día. Pero entonces había que un grupo de esclavos sacar todo lo que llegaba en el barco que acababa de llegar, sacarlo todo y cargar todo el barco de nuevo con todo lo que había venido en la caravana. Y después llegaba otro barco y cuando se bajaba todo se volvía a cargar la caravana que volvía a salir con rumbo la India, por decir cualquier lugar. Pero entonces, muchos días se quedaba la caravana en el puerto entre que esperaba que se descargara y cargara el barco y cargara y descargara el barco nuevo. Tiempo oportuno para reparar las carpas. ¿Y quién reparaba carpas? Nuestro amigo Pablo. Nuestro amigo Pablo reparaba carpas y cualquiera que conoce el mundo oriental sabe que el oriental en general somos los occidentales los que tenemos un problema que se llama el tiempo. El mundo indígena, el mundo oriental, no tiene problema con el tiempo. Y entonces, mientras cosía, recosía, reparaba o armaba una carpa, Pablo hablaba. ¿Y de qué hablaba Pablo? De Cristo y por lo tanto predicaba. Mientras Pablo cosía y descosía, armaba y reparaba carpas a lo largo de varios días, Pablo predicaba. Y entonces los que estaban en la caravana, más los que pasaban por ahí, más los habitantes de la ciudad, escuchaban que Pablo predicaba y predicaba con el entusiasmo que le conocemos, y entonces más de 4 aceptaron el mensaje de Pablo. De esos 4, 2 quedaron en la ciudad, por decir cualquier cosa, y otros 2 se fueron con la caravana, y la caravana llegó a su lugar de origen, y ahí se fue formando una comunidad que ni sabemos cómo se fundó, quién la fundó, ni siquiera dónde se fundó. Por eso las grandes comunidades en general del mundo antiguo tienen fundadores anónimos. A ver, sabemos que Pablo tuvo problemas y persiguió a las comunidades cristianas de Damasco. ¿Quién fundó la comunidad de Damasco? No lo sabemos. Pablo fue a Antioquía. ¿Quién fundó la comunidad de Antioquía? ¿La segunda o tercera ciudad del Imperio Romano? No lo sabemos. Pablo habla de los que ya había cristianos en Roma. ¿Quién fundó la comunidad de Roma? No lo sabemos. Es decir, las ciudades más importantes del imperio, Alejandría, ¿quién fundó? No lo sabemos. Es decir, probablemente esos peregrinos anónimos hayan ido gestando comunidades, lo cual es interesante. No había nadie que los controlara y el Evangelio lo fue manejando el Espíritu Santo, que suele hacer mejor las cosas que nosotros. bueno, profesor, entonces ya tenemos una idea general de Pablo. De hecho, pensando en este Pablo trabajador, Perdón, una cosita nomás. Por eso mismo, vamos a ver que la gran mayoría de las comunidades en las cuales Pablo está son puertos. Éfeso es puerto, Troade es puerto, Filipos es pueblo, Tesalónica es pueblo, Atenas es puerto, perdón, Atenas es puerto, Corinto es puerto, son todos puertos. Es precisamente eso lo que estaba señalando, perdón, disculpa que te haya No, interrumpido. no, no, no se preocupe. De hecho, lo que estaba diciendo más bien era esto, que la imagen que me da de bueno, aquí en Costa Rica nosotros tenemos mucha playa, ¿verdad? Entonces, yo me imagino ese sol, la arena y todo eso, y ahí a Pablo sentado en ese calor hablando, me da la sensación de una persona muy sencilla, muy humilde, porque yo le tengo esta idea a Pablo de que era más bien una persona como muy así, ¿verdad?
y que más bien ve a todos por encima y yo sé mucho y, ¿verdad? Y esta idea más bien de una persona trabajador arreglando las carpas, hablando con la gente, como que me baja el nivel de, no sé cuál es la palabra que estoy buscando. No sé, ya no lo veo tan prepotente, tal vez es la palabra, me baja un poco esa idea. A ver, sobre eso que dices, te aclaro simplemente. En 2 Corintios 10, versículo 10, dice, se dice que las cartas son severas y fuertes, pero la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable. Pablo no parece haber tenido una actitud corporal autoritaria, que yo cuánto, y su palabra parece ser bastante pobre, cosa que él también dice también en 1 Corintios. Es decir, yo creo que el hecho de que sea un trabajador, además le da otro elemento, y hay un problema. Le da un elemento y hay un problema. En una sociedad como la sociedad antigua, en la cual era fundamental la retribución, acá les recuerdo a todos y todas la parábola de Jesús. No invites a los que te van a invitar a su vez. Eso era lo normal. Lo normal, lo habitual era la retribución. Yo te invito a cenar a mi casa y después tú me debes invitar a cenar a tu casa. Es un deber esa retribución. Pablo lo que hace es trabaja, con lo cual la comunidad, él no le debe nada a la comunidad. Por eso va a insistir tanto en la gratuidad. Yo predico gratis, nadie me da ni me debe nada. Yo predico gratis porque para mí es un compromiso, es una militancia predicar el Evangelio. No predico porque me pagan, por ejemplo. Yo voy, predico, me pagan, estamos en un esquema comercial. Predico, me pagan, etc. No, para Pablo, cosa que a veces no terminan de entender muchos ministros ordenados o no ordenados y en varias iglesias, el tema de lo económico. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema para no entrar en conflicto y ser condenado antes de empezar. Pero para Pablo, la gratuidad en la predicación es esencial, cosa que entra en conflicto con lo que dijo Jesús, porque Jesús había dicho, recordémonos, Mateo 10:10 y su paralelo en Lucas, que es un texto que está en el documento Q, el obrero merece su salario, por lo tanto, donde vayan, no lleven nada que la comunidad los mantenga. Y Pablo no quiere que la comunidad lo mantenga. Entonces, por eso algunos le van a decir, ve que usted no es un verdadero apóstol, usted no está haciendo lo que dijo Jesús que había que hacer. Todo eso es el capítulo 9 de la primera de los Corintios. Por eso Pablo empieza diciendo, si para algunos no soy apóstol, para ustedes sí. ¿Por qué? Porque le están cuestionando que Pablo no hace lo que Jesús dijo que había que hacer. ¿Y Pablo qué les dice? Yo sé que eso lo dijo Jesús, sé que eso es así y eso está muy bien. Pero, para usar palabras nuestras, no de Pablo, eso que dijo Jesús es muy bueno para el ambiente campesino. En el ambiente urbano no sirve. Jesús era un campesino, está claro. Bueno, Pablo se mueve en el ambiente urbano y en el ambiente urbano ese esquema no sirve. Eso le dice Pablo, que ya ves que se siente con la suficiente libertad, no autoridad, libertad de poder decir algo diferente a lo que dijo Jesús. Y aquí me viene la siguiente pregunta. ¿En algún momento Pablo conoce a Jesús físicamente? A ver, hay un texto solo que nos invita a eso, que es en la segunda de los Corintios, en el capítulo 5, donde Pablo dice esta frase que vale la pena prestarle atención, ahora la contestamos enseguida. Dice, ¿dónde estamos? En el versículo 17, si no me equivoco. Si conocimos, 2 Corintios 5:16, si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Es la única vez que Pablo nos deja a nosotros la posibilidad. Nosotros no sabemos, por supuesto,
de que Pablo hubiera conocido a Jesús. A ver, ya dijimos que es una posibilidad que Pablo estuviera en Jerusalén, otra posibilidad es que hubiera estado en Damasco. En ese caso ya es más complicado que se hubiera encontrado con Jesús. Difícilmente Pablo se hubiera encontrado con Jesús en Nazaret o en los alrededores de Galilea. Por lo tanto, habría que pensar si Pablo conoció a Jesús, lo tiene que haber conocido en algunos de los momentos que Jesús viajó a Jerusalén, por ejemplo, para alguna fiesta, por ejemplo, para la fiesta en la cual Jesús es asesinado. Ahora, no hay ningún indicio en esto, y Pablo dice esto: si conocimos a Cristo según la carne, la pregunta clave es, el según la carne, ¿a qué modifica? ¿A Cristo o a conocer? Es decir, para decirlo así, si conocimos según la carne a Cristo, ya no lo conocemos así, o si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Me está claro que Pablo persigue a los seguidores de Jesús por lo que ellos dicen, y eso parece ser lo que Pablo está aludiendo al conocer según la carne. Es decir, Pablo conoce según la carne, conoce la predicación de los seguidores de Jesús, y a esa predicación es a la que quiere combatir. No quiere decir eso necesariamente que Pablo haya conocido a Jesús personalmente. Es decir, no tenemos ningún indicio que nos invite a pensar que Pablo conoció personalmente a Jesús, y más bien ese texto de 2 Corintios 5:16 parecería aludir a que Pablo hace referencia a que ahora ya no conoce según la carne a Jesús, sino que ahora lo conoce según el Espíritu. Acá hay que recordar que en Pablo es muy frecuente esa contraposición entre el según la carne, katasarca, y según el Espíritu, katapneuma. Ese juego entre katasarca y katapneuma. Entonces, ahora Pablo, como está conducido, guiado por el Espíritu, conoce a Jesús de otra manera. Ya no lo conocemos así, según la carne, ahora lo conocemos según el Espíritu. Ahora, para nosotros, Jesús es el dador del Espíritu, bla, bla, bla. Por lo tanto, a la pregunta, vuelvo a la respuesta que empezamos desde el principio. No sabemos, probablemente no, si conoció a Jesús. Me acuerdo, así mientras usted dice esto, me acuerdo de ese pasaje donde el famoso pasaje de la conversión de Pablo, ¿verdad? Va Pablo ahí caminando y queda ciego y tiene una visión. Y en esta visión, el Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, en ese entonces se llamaba Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces he escuchado muchas veces que em, algunos y algunos predicadores dicen que es que ahí es donde Pablo conoce a Jesús. Por lo tanto, y es más, creo que el mismo Pablo en algún momento dice, yo que lo vi, que lo viví, yo que lo conocí, pero hablando de esta visión. ¿Es factible poder decir eso? A ver, es complicado, ¿por qué? Porque vos me estás citando Hechos de los Apóstoles y yo acabo de decir y sostengo bien que Hechos de los Apóstoles solo debe ser usado muy relativamente a la hora de conocer al Pablo histórico. Está claro que Pablo tiene una experiencia. De hecho, él dice 2 veces que él ha visto al resucitado. Lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, y lo dice en 1 Corintios 9. Ahora, la experiencia del resucitado no quiere decir que Pablo haya visto, por ejemplo, haya tenido una visión. A ver, voy a poner un ejemplo casi irónico. Yo soy tiendo bastante a la ironía. No sé si se va notando, pero a ver, si Jesús dice que a él lo vemos, lo servimos, lo acompañamos, lo amamos, por ejemplo, en los pobres. A lo mejor Pablo vio un pobre y se dio cuenta que era Jesús. Digo, a ver, lo que estoy queriendo decir simplemente es que no tenemos ningún indicio por parte de Pablo de a qué se refiere cuando dice que vio a.
que tuvo una experiencia religiosa, sin duda, y las experiencias religiosas, vale, todas las experiencias más profundas de la vida humana, nos cuestan encontrarle palabras. Por eso nace la poesía y por eso nace la metáfora, ¿no? Es decir, la poesía empieza a decir imágenes que no son precisamente reales, ¿no? Es decir, por ejemplo, una ventana no llora, llueve afuera, pero la metáfora puede decir que la ventana llora la tristeza de la tarde. Pero eso me puede decir lo que quiera la metáfora, la poesía o lo que fuere. Las ventanas no lloran. No sé en Costa Rica, pero acá en Argentina las ventanas no lloran, ¿no? Entonces, digo esto para decir que en la experiencia religiosa, Pablo, como cualquier ser humano, va a usar imágenes. Pablo, cuando habla de ese momento, lo que dice es que em, eh, Dios lo separó desde el vientre de su madre y le reveló a su hijo. Esto lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, Dios tuvo a bien revelar en mí a su hijo. Es decir, para Pablo, lo que ocurrió es una vocación, es un apocalipsis, no es una conversión. Pablo, como buen judío, intenta ser fiel al proyecto de Dios para su vida. Y cuando ve que el proyecto de Dios para su vida, Dios le dice, ahora es por acá, Pablo va por donde siente o experimenta que Dios le dice que vaya. Y entonces, ahora es por acá, ahí vamos entonces. Entonces, no hay una, propiamente hablando, una conversión. Yo creo que el problema que tenemos en Hechos de los Apóstoles parece ser una conversión, pero Pablo no habla de eso, y el miedo que me da muchas veces es que la palabra conversión puede esconder ligeramente un antisemitismo, ¿no? Pablo dejó de ser judío para pasar a ser cristiano, ¿no? Y eso a veces puede ser un poco, por lo menos impreciso, ¿no? Pablo, insisto, siguió siendo judío y murió judío. Si a Pablo le hubieran dicho que era cristiano, Pablo no hubiera entendido, ¿no? Era de Cristo sin duda, de Cristo sin duda, pero no cristiano, porque es una palabra que es posterior, aparece más tarde en los últimos escritos del Nuevo Testamento. Y la palabra cristianismo ni siquiera aparece en el Nuevo Testamento, recién aparece en Ignacio de Antioquía, la primera mitad del siglo II. Es decir, lo que quiero señalar es, entonces, Pablo, como buen judío, yo creo que además Pablo está usando una categoría profética, Pablo se ve como profeta, Pablo, ¿no? Lo cual es interesante. Bueno, me voy a otro tema. En la mayoría de los escritos judíos de su tiempo, la imagen era que ya no hay más profetas porque Dios retiró su espíritu, ¿no? Ya no hay más profetas, Dios retiró su espíritu. Ya. En algún momento Dios volverá a mandar algún profeta, por ejemplo, o un sacerdote, o un profeta semejante a Moisés, por ejemplo, Deuteronomio 18, 18. Dios va a mandar algún profeta en algún momento. Y yo creo que Pablo se sabe que es ese profeta que Dios está mandando para hablar de que Dios está interviniendo y que Jesús va a venir, solo que Pablo está refiriéndose a lo que se suele llamar la última venida o la segunda venida de Jesús, porque ya vino, ¿no? Pero la imagen esta, por ejemplo, cuando Dios me separó desde el vientre de mi madre, hay una alusión a la vocación de Jeremías y es un texto del segundo Isaías, que es del siervo sufriente de Yahvé, ¿no? Yo creo que Pablo se ve a sí mismo como Elías. ¿Y cómo crea Pablo esta cristología? Porque Pablo, yo veo que Pablo también ocupa dar respuesta. O sea, había muchas cosas que no tenían respuesta, entonces lógicamente las personas empezaban a preguntar, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿O cómo se entiende esto? Y alguien tenía que dar respuestas, ya Jesús no estaba. Entonces, ¿cómo Pablo empieza a crear esta cristología? Porque es la cristología más fuerte y yo creo que es la que nos ha llegado hasta nosotros, ¿verdad?
Muchas veces nosotros, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica se predica más a Pablo que a Jesús, porque es como lo más fuerte. Entonces, ¿cómo crea Pablo esta cristología? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es un hecho concreto. Jesús fue seguido por un grupo de personas, varones y mujeres. Los solemos llamar discípulos. Los motivos por los cuales seguían a Jesús los discípulos no necesariamente son uniformes. Es decir, puede haber algunos que lo siguieran por una motivación más social o política, otros una motivación más religiosa, una motivación más sacerdotal. No me importa cuál, porque a los efectos no interesa. Lo cierto es que la muerte de Jesús tira abajo todas las expectativas con las cuales uno lo seguía. A ver, ejemplo, si yo seguía a Jesús porque creo que eres el Mesías Rey que va a destruir a los romanos, lo cierto es que los romanos lo destruyeron a él. Por lo tanto, fracasamos. Ahora, a partir de la experiencia de la resurrección, evidentemente uno puede decir, no, realmente era lo que pensábamos, pero de otra manera, porque está claro que Jesús no hizo trizas al Imperio Romano, pero también está claro que Dios dice, la cosa es por acá, porque Dios resucitó a Jesús, con lo cual confirma que el proyecto de Jesús es el proyecto de Dios. Ahora, la pregunta entonces va a ser, pero ¿y entonces quién era este? Y acá nace la cristología. La respuesta a quién era este es el nacimiento de la cristología. Concretamente, por ejemplo, lo que es interesante es que las primeras respuestas que se empiezan a dar los seguidores de Jesús, antes de Pablo, o mejor dicho, antes de la incorporación de Pablo al movimiento de Jesús, las distintas respuestas que se van a dar son todas respuestas de la Biblia, pero que permiten ambigüedad. Con lo cual, permiten decir, este era, por ejemplo, Cristo, pero no de esa manera, no de esta otra manera, no de esta otra manera, sino de otra manera. Ejemplo, en tiempos de Jesús, como se sabe, había distintas expectativas sobre el Mesías. Muchos esperaban un Mesías político, pero muchos esperaban un Mesías sacerdotal, otros esperaban un Mesías profético, otros esperaban un Mesías angélico. Es decir, había distintas expectativas. Otros esperaban 2 Mesías, a veces pareciera que esperaban 3, en Qumran, por ejemplo, no solo en Qumran. Entonces, ¿quién era? Y sería el Cristo. Pero la palabra Cristo, la ambigüedad, permitía aplicarlo, porque, a ver, si supongamos que la palabra Cristo solamente fuera política, estaba claro que Jesús no era el Cristo, porque Jesús no fue un Mesías político, aunque lo hubieran seguido por motivaciones políticas. Ahora, está claro que al aplicarle la categoría Cristo, las primeras comunidades, probablemente es la primera confesión que empieza a surgir, entonces la imagen de Cristo era una imagen ambigua y entonces permitía aplicarla a Jesús. Lo mismo va a ocurrir con otras imágenes que empiezan a aparecer, por ejemplo, hijo. Que Jesús fuera hijo de Dios también era ambiguo, porque hijo de Dios era el pueblo de Israel, hijo de Dios era el rey, hijo de Dios era la sabiduría, hijo de Dios eran los ángeles. Entonces, como hijo también era ambiguo, se podía decir que Jesús era hijo. O también la categoría señor, porque señor se podía aplicar en un sentido formal, señor tal, pero señor también era el rey, pero señor también era Dios. Quiero decir con esto que estas 3 categorías, Cristo, Hijo y Señor, parecen ser categorías que en las primeras comunidades empiezan a aplicarlo a Jesús, tomando la ambigüedad que los textos bíblicos le daban a esos títulos. Y entonces ahí Pablo los empieza a usar. Veamos que los 3 textos, por ejemplo, Cristo, Pablo lo usa en 1 Corintios 15:3, diciendo que eso es lo que él recibió. Es decir, Pablo ya recibió la idea de que Jesús es
el Cristo. Pero es más, es tan el Cristo que cuando Pablo usa, ya es nombre propio, y entonces ya no aparece el Cristo, sino Cristo. Veamos 1 Corintios 15:3, no tiene artículo. En griego debería ir un jo Christos. No, Pablo dice directamente que Cristo murió por nuestros pecados, como si fuera un nombre propio. Es decir, ya las comunidades lo han aplicado tanto a Jesús el título que ya pasa a ser una apropiación de nombre. Lo mismo, en Romanos 1, 3 y 4 aparece la palabra hijo, que todo indica que es un texto pre-paulino, es anterior a Pablo, y Cristo es un título que tiene que ver con el hijo de David. Acordémonos que en 2 Samuel 7:14 se dice, será para mí un hijo, el rey, el hijo de David, es decir, Salomón y la sucesión, será para mí un hijo, pero después va a decir acerca de su hijo por la resurrección de entre los muertos. Es decir, Jesús pasa a ser también elevado a la categoría hijo por la resurrección. Y si miramos otro texto prepaulino como el canto, himno o el homenaje a la homenaje que hay en Filipenses 2, va a decir que Dios lo elevó hasta hacerlo Señor. Y acá entonces viene algo interesante. La resurrección, 1 Corintios 15, la resurrección, Romanos 1:4, la resurrección, Filipenses 2:11, son el punto de partida de la cristología que se expresa en estos tres títulos: Cristo, Hijo y Señor, que después Pablo los empieza a reformular. Pablo los empieza a masticar, a rumiar, a sacar más conclusiones. Pablo los recibe, pero Pablo aporta su categoría, su capacidad, su teología, incorporando a la comunidad en todo esto. Para Pablo, Cristo no es solo Cristo, también están los seguidores de Jesús incorporados ahí. Bueno, por ahí me parece que empieza a aparecer la cristología. No sé si contesté. Me parece que sí, como para ir entendiéndolo, porque con todos los temas que vamos a tratar, este era importante. Hay un tema que yo siempre tengo atravesado con Pablo, y es, creo que en la Valera lo pone como la institución de la Santa Cena, ¿verdad? Y me molesta, porque en realidad a mí me da mucho miedo. Yo he compartido en varios podcasts que yo me crié en una iglesia que en lugar de darme esperanza me daba mucho miedo en muchos factores. Y yo recuerdo que a mí me tocaba cantar en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo estaba adelante, siendo una adolescente, estaba adelante, todo el mundo me estaba viendo. Y tocaba cantar mientras se repartía la Santa Cena. Pero no solo se limitaban a leer la parte de "este es mi cuerpo y esta es mi sangre", sino que también decía, leen en la otra parte, creo que está en 1 Corintios, por ahí, que dice, el que bebiere de esta copa y el que comiere este pan en pecado, algo así, juicio come para sí. A mí eso me daba un pavor, porque yo por fuerza tenía que comérmela. Yo estaba adelante, o sea, la gente me estaba viendo. Si yo sentía que tal vez había hecho algo que no era correcto, y a mí me pasaban el platito para que yo Sí, agarrara sí. el pan, y yo no lo agarraba, la gente me iba a decir: "¡Oh! ¿Quién sabe qué hizo?". Uno Claro, queda entonces expuesto, uno queda expuesto ante claro, toda y la entonces comunidad. yo comí ese pan y yo decía: "Es capaz que aquí me muero". Porque lo peor de todo es que uno no sabía si había hecho algo malo o no, porque estaba también esta inseguridad de que todo era pecado al mismo tiempo. Entonces, claro, daba mucho miedo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir en o cuando habla? Porque sí se ve como como que es un gesto importante en Pablo. A Entonces, ver, yo tengo acá la Reina Valera, por lo menos la nueva, y el título que pone es Abusos en la Cena del Señor. No habla de la institución ni nada por el estilo, la que tengo acá. La Biblia de Jerusalén pone la Cena del Señor simplemente. Pero bueno, los títulos son interpretación de los distintos traductores. Veamos qué dice Pablo. Esto, para los que quieran mirarlo, está en 1 Corintios capítulo 11 y está a partir del versículo 17. Yo invito a mirarlos. A ver, yo creo que hay un tema que es muy importante, que vale para toda la Biblia, ¿no?
un texto sacado de su contexto suele ser un pretexto, ¿no? Nunca debemos sacar un texto de su contexto, ¿no? Nunca. Entonces, miremos de qué está hablando Pablo. Yo invito a que tengamos ahí 1 Corintios 11. ¿Por qué? Porque Pablo en 1 Corintios 11, 2 los va a alabar por algo que hacen. Los alabo porque en todas las cosas conservan. Mientras que en el versículo 17, cuando va a hablar de la cena, dice, no los alabo. Al dar estas disposiciones, no los alabo. Con lo cual hay un contraste entre algo que hacen y los alaba y algo que hacen y no los alaba. De hecho, fíjense que al final del versículo 22 vuelve a decir, no los alabo, con lo cual marca una pequeña subunidad. A ver, eso para que tener claro, si Pablo está haciendo referencia a dos cosas que él escuchó, dice Pablo, oigo que al reunirse en la asamblea hay divisiones. Pablo escuchó hablar de las divisiones en la asamblea y entonces frente a lo que escuchó, dice, en esto los aplaudo, en esto no los aplaudo. Esto está muy bien, esto no está bien. Ahora, ¿qué es lo que no está bien? Vayamos, porque entonces ya no es para que vos te vayas al infierno, sino en todo caso está cuestionando lo que está pasando acá. No está hablando de tu vida personal, para que te quedes tranquila. Pero más allá de eso, veamos un poco más. ¿Qué es lo que está pasando en la comunidad? A ver, recordemos que la asamblea se juntaba, todos llevaban algo para comer, compartían la comida y en esa compartida de la comida compartían también el pan y el vino. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que algunos probablemente o seguramente los ricos que llevaban más comían todo lo que llevaban y a los que llegaban más tarde, porque eran los esclavos del puerto, el puerto de Corinto tenía más de casi 2/3 de la población de esclavos. Los que estaban en Corinto llegan más tarde y cuando llegan más tarde los otros ya están totalmente borrachos y a los pobres que llegan después de trabajar tarde lo único que les queda es comer el pan, tomar un poquito de vino y andate a tu casa. Mientras los otros ya están totalmente borrachos. Vean que dice así, expresamente lo dice. Dice... en el 21 y 22. Sí, en el 21, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga, ¿no? Entonces, está diciendo, el problema acá es este. De hecho, más adelante va a decir, no tienen casa, es decir, espérense. Espérense unos a otros, dice en el versículo 33. Espérense, no te pongas a comer todo lo que vos llevaste y cuando llega el otro que vino de cargar barcos, se encuentra con que no queda nada. Y entonces, en ese contexto, donde esto es lo que está pasando, esto es lo que está mal en la comunidad, que hay división en la comunidad porque unos no esperan a otros y entonces unos pasan hambre y otros no pasan hambre, otros se emborrachan, Pablo en ese contexto va a recordar la cena de Jesús. No instituye, recuerda. Y es más, lo hace con un lenguaje que es típico de la transmisión. Recibí, transmití. Es lo mismo que va a usar en 1 Corintios 15, por ejemplo, cuando yo cité recién el texto de que Pablo recibió que Cristo murió por nuestros pecados y eso se los transmití. Ese doble lenguaje. Yo recibí, transmito lo que recibí. Y dice que Jesús hizo esto, tomó pan que se entrega por ustedes, la copa que se entrega por ustedes, háganlo en memoria mía, y con esto están anunciando la muerte de Jesús. Por lo tanto, y acá viene la parte que te preocupaba, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, se trata de una comida comunitaria, de una comida de la comunidad, no de una comida tuya para que vos
te emborraches y yo pase hambre, o al revés, vos pases hambre y yo me emborrache, ¿no? Para que no te sientas agredida. Entonces, en este caso es, y acá viene la frase clave, examínese cada cual y coma así el pan y beba el cáliz, y esta es la frase. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. La Biblia de Jerusalén pone cuerpo en mayúscula, lo cual es un problema, porque todos sabemos que no existen las mayúsculas, o mejor dicho, en ese tiempo no existen las minúsculas, todo es mayúscula. ¿Qué quiere decir esta frase? Lo que quiere decir esta frase es que si yo no discierno que mi hermano que tiene hambre es parte de mi cuerpo eclesial, yo estoy rompiendo con la comunidad. No discierno el cuerpo eclesial y por tanto estoy rompiendo con la comunión. Es decir, hoy, más que preocuparnos si los que participan de la cena y son fieles o infieles, sería preguntarnos, por ejemplo, si en nuestras cenas los ricos esperan a los pobres. Sería para preguntarnos si en nuestras cenas no hay división entre ricos y pobres y los pobres terminan siendo relegados, dejados de lado, y los ricos aplaudidos y celebrados. Suele pasar eso. Sí, o incluso en la calidad y cantidad de comida que se le sirve a cada quien. Por ejemplo, ¿no? Entonces, como ven, el tema tiene que ver con la eclesialidad y de la comunión. Entonces, los que viven de esta manera, Pablo dice, no, yo no los alabo por esto. Yo no los alabo por esto. Espérense, y si en todo caso no tienen ganas de esperarse, vayan a comer a su casa. No participen de la comunión, no participen de la comunidad. Tienen casa para comer y beber, ¿eh? Vayan, sean felices en sus casas. La comunidad es comunidad. Y si es comunidad, nos esperamos y comemos todos lo mismo. Sí, nada más para aclarar, acá tengo una Reina Valera de 1960. Ah, bueno, pero eso es Y bueno. me hace gracia porque el 1 Corintios 11:23, el título es Institución de la Santa Cena. Y en el Ajá. 11:27 es Tomando la Cena indignamente. Y me puse a comparar las traducciones. Y es que esta, que fue la que, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, la que más se usa, ¿verdad? Sí, la palabra que usa sí es bastante fuerte, porque incluso en el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Y luego en el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, claro que da miedo. Sí, sí, claro. Pero por eso te Sí, insisto sí, porque que está fuera de contexto. el texto nunca hay que sacarlo del contexto. Ujú. Porque si no, digo, aparte, aparte, bueno, yo creo que lamentablemente la Biblia ha sido usada, es usada y será usada más para el castigo y la manipulación, para el temor que para la libertad y el amor. Y hay un tal Juan en la primera carta que dice que donde entra el amor no hay lugar para el temor, ¿no? Así que, digo, me parece que ahí va por otro lado la cuestión, ¿no? Pero bueno, este, No, yo pero no sé. creo que quedó bastante claro el entender el contexto y el entender que se está hablando de otra cosa completamente, o por lo menos lo que me enseñaron a mí. Una pregunta interesante. Sí, ahora estoy viendo la Reina Valera que tengo acá, también dice institución de la cena y participación indigna en la cena, como subtítulo. El tema Ujú, es que, a ver, la cuestión es importante notar, la Biblia en su origen no tiene títulos, ni subtítulos, ni versículos, ni capítulos, ¿no? Es decir, Pablo escribe una carta. ¿Mm? Entonces, los títulos, por más que sean más o menos
oficiosos para distintas comunidades, como puede ser la Reina Valera, como puede ser la Vulgata para las tradiciones católicas romanas, lo que fuere. Los títulos son interpretaciones que le dan los autores que traducen, y no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es bueno tratar de verlo, y si es posible, en griego. Pero, porque Pablo escribía en griego, no es porque se trate de cosas, ¿no? Y darnos cuenta que Pablo está en otro tema, insisto, no está hablando de, para usar imágenes típicas, el que come en pecado. No se trata de pecado, no, se trata de comunión. Estás rompiendo la comunión, estás dejando con hambre a tu hermano por quien Cristo murió, cosa que va a decir, por ejemplo, en 1 Corintios 9. Bueno, recordemos que esta fue la primera parte de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por estar acá. Dentro de 2 semanas tendremos la segunda parte donde seguiremos hablando de Pablo junto con el profesor Eduardo de la Serna. Así que nos vemos en una próxima. Chao.